Bienvenidos a nuestro programa cultural, El Poeta de Todos los Tiempos. Somos los integrantes del equipo 5 del curso Cátedra Vallejo. Y el día de hoy ponemos a su disposición, ponemos a su conocimiento nuestro proyecto de difusión cultural. César Vallejo nos enseña que mediante la poesía podemos servir de inspiración a las futuras generaciones de nuestro país, en su búsqueda hacia un mundo mejor, en su búsqueda a un futuro mejor, donde se prioricen los valores y los derechos humanos. Por eso queremos contarle un poco de su vida y un poco de las razones que lo motivaron a hacer, a trabajar toda la obra literaria y de vida que nos ha legado. En un pueblito de la serranía del departamento de La Libertad, específicamente en Santiago de Chuco, nació nuestro gran vate universal César Abraham Vallejo Mendoza, un 16 de marzo del año 1892. Fue hijo de Francisco Pablo Vallejo Benítez y de la señora María de los Santos Mendoza. Era el último de 11 hermanos. En su casa tenía una gran biblioteca heredada de sus abuelos, que eran sacerdotes. Su estudio primario lo llevó a cabo en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco. Su estudio secundario ya los llevó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910, él ya se traslada a Trujillo para estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo Letras, pero por problemas económicos tuvo que dejarlo. Por lo tanto, se va a ayudar en las minas a su señor padre, en Quihuilca. Es ahí donde él se inspira para escribir en 1930 su gran obra, El Sustento. En 1913, él retorna y retoma sus estudios de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose en 1915, en donde se gradúa con su gran tesis, El romanticismo en la poesía castellana. En agosto de 1915, lamentablemente, muere su hermano Miguel, a quien le dedica un poema, A mi hermano muerto, que posteriormente él ovaría para llamarlo A mi hermano Miguel. A la vez también ocurre otro acontecimiento en 1920 que también lo marca, en cuanto él va a una fiesta patronal de su tierra, del apóstol Santiago, en la cual se ve involucrado en un suceso violento que con injustamente 4 meses él es encarcelado. Luego que sale de la cárcel, él se inspira para su gran obra Trilce. Casualmente, los grandes críticos de nuestro gran vate hasta el día de hoy discuten el por qué pone Trilce a su gran obra, si es tri de tristeza o C de dulce. Ahora, en 1916, él se matricula segundo año de jurisprudencia en la Universidad Nacional de Trujillo, en donde conoce a un grupo literario norteño de intelectuales, en donde en ese momento se llamaba la Bohemia Trujillana, que posteriormente se hace llamar el Grupo Norte, donde estaba Antenor Orrego, Asier Céspedes, Macedonio La Torre y con Raúl de la Torre, con quien se hace gran amigo, en donde él le escribe un gran soneto que se llamaba Triunfa Vanidad. Vallejo no fue solamente un gran poeta, fue también un gran amante y tuvo muchos amores en toda su vida. Amores que le permitieron plasmar en muchos de sus poemas esos sentimientos. Pero la que más destaca es Zoila Rosa, por quien casi pierde la vida. Felizmente no se consumó ese suicidio porque hubiéramos perdido a nuestro gran poeta. En Lima entra en contacto con Abraham Valdelomar, quien era director de la revista Colónida, y a la vez integraban los intelectuales de ese entonces que cuestionaban con un mensaje crítico a lo tradicional en las ciencias sociales, en la historia, en la literatura, en la poesía. González Prada, José Santos Chocano, Percy Gibson, José María Eguren eran parte de sus integrantes. En 1923, Vallejo viaja a Europa para nunca más regresar al Perú. En París se conoció con Georgette, quien sería su esposa, compañera, amante, amiga y también camarada.
Con ella viaja a Rusia en 3 oportunidades, invitado por un grupo de escritores rusos que imprimen su libro El Tungsteno en ruso y en ucraniano, pero nunca les devolvió, nunca le pagó a Vallejo por esa publicación. Muy por el contrario, lo dilataron y Vallejo rompió con los rusos. En 1937 Vallejo escribe España aparte de mí este cáliz, totalmente descontaminado de la ideología rusa marxista. Retoma lo tradicional, lo antiguo, y se evidencia en su poemario la enseñanza de sus abuelos de carácter religioso, así como su formación como seminarista. En 1938 Vallejo fallece, pero él nos deja un legado. Parafraseando él mismo, hay hermanos muchísimo por hacer. Todos sabemos, el poemario España aparta de mí este cáliz es una de las obras literarias más importantes de Vallejo. Fue escrita en el año 1937 y publicada en 1939, luego de su muerte. Este poemario tiene 2 pilares fundamentales. Enmarca el aspecto religioso y el aspecto político. El aspecto religioso está relacionado con la formación cristiana que recibió por parte de sus abuelos durante su infancia. Y el aspecto político obedece al contexto histórico que atravesaba España en esos momentos, pues nos referimos al conflicto civil interno entre realistas y republicanos. Es así que en este contexto Vallejo visiona una futura derrota española, una derrota que dejaría muchos desastres y que las nuevas generaciones tendrían que vivirlos. Nos estamos refiriendo a millones de muertes, nos estamos refiriendo a millones de niños huérfanos, a mujeres viudas, desempleos, pobreza, delincuencia, abusos. Todo esto Vallejo lo visionó. Es por eso que se dirige a estas nuevas generaciones. Asimismo, también tocó otro punto muy importante que era el hispanismo, pues él creía de que todos los hechos que estaban pasando en España iban a traer consecuencias o iban a tener réplicas en todo lo que era Hispanoamérica. Es por eso que en el poema número 15, que por cierto lleva el mismo nombre de todo el poemario, España aparta de mí este cáliz, se dirige a estas nuevas generaciones y les exhorta a que se preparen y que estén listos, porque llegado el momento, ellos serán los nuevos líderes, los nuevos intelectuales que encabecen estas nuevas corrientes, todo con el objetivo de establecer una nueva España, una España mejorada, donde rige la democracia y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Guerra española. El Bate quiere encontrar una salida al desastre que supone la devastación de España en los años de 1936 y 1938, momentos catastróficos que provocó la guerra civil. Por primera vez en su poesía llega al punto de la intervención política, mencionando la guerra y la tragedia en la que España vive el sacrificio como vio Cristo a su pueblo. Este libro poético trasciende la historia y se refiere a la tragedia de la región, de una nación. Al respecto, se vivió una incertidumbre al no saber qué pasará después con sus vidas y sus familias en medio de tanta violencia, incluso a costo de vidas humanas. Visión del poeta. En el poemario España aparta de mí este cáliz, trae el concepto de España y su Perú natal al mundo para compartir y entender la historia de España. Vallejo muestra situaciones para entender en un mismo idioma, el español. Esto confirma la solidez y estabilidad de España y por supuesto de toda América Latina. En esta obra, César muestra diversas influencias a su alrededor: el marxismo,
socialismo, comprendiendo a su manera aspectos religiosos, bíblicos, evangelismo y el cristianismo. Sin embargo, no dio una explicación política, sino literaria, de la situación militar. Vallejo logra captar en su sabiduría el sentir de la ciudad, de la gente, de los niños. Sin embargo, el poema 1, Quédate España o Tu España, hace un excelente apunte para ampliar el criterio y comprensión de muchos movimientos políticos. César Vallejo, estando en Europa durante los acontecimientos de la Guerra Civil, se pone al tanto de lo que podría ser si esto llegase a ser tomado bajo el poder de Hitler y Mussolini. Embargado por esa preocupación, decide escribir el poemario España, aparta de mí este cáliz, en donde quiere transmitir al pueblo de España que se una y defiendan sus derechos fundamentales, así como la democracia. César Vallejo es conocido como el poeta de la esperanza, puesto tenía mucha esperanza en los niños, creía que era el futuro del país, los consideraba almas limpias y puras, y tenía mucha fe de que ellos podrían sacar adelante el pueblo de España si es que la guerra fuese favorable para el lado contrario. Sin embargo, no pudo acontecer el final de la guerra, puesto falleció en 1938, un año antes de que este finalizara. Sin embargo, nos ha dejado una exquisita literatura y es conocido como uno de los más grandes en el mundo literario. Bien, profesor